realmente es muy buenas noches. Estamos en el estudio del jueves y la verdad no sé si estar muy contento o realmente estar muy triste. A lo mejor un poquito de los dos. ¿Por qué? Porque hemos estado surcando por este maravilloso libro de Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, denominada la Carta de la Libertad. Y esta noche vamos a terminar el estudio de este precioso libro Gálatas, viendo los últimos versículos del libro, en el capítulo 6, empezando en el versículo 14. Gloriarme en Cristo o gloriarme en la cruz de Cristo. Tú te acuerdas que la semana pasada hablamos de gloriarse en la carne. Estas personas judaizantes eran personas que estaban realmente, eran personas que estaban atacando duramente a Pablo por el mensaje que él traía. No es tratar de ganarte la salvación por tus propios esfuerzos, porque nunca lo podrías lograr, sino ganarte la salvación por el esfuerzo que hizo Cristo, yendo a la cruz y derramando su sangre por ti y por mí. El versículo dice, la paga del pecado es muerte. Él murió en la cruz. El versículo dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Él derramó su sangre para que nosotros, por fe, nos ganemos el cielo, porque por nuestros propios esfuerzos no lo podemos ganar. Y eso es lo que Pablo ha estado diciendo en esta carta a los Gálatas. Vamos a pedirle a Dios que nos dé una maravillosa enseñanza para nuestro corazón en esta noche y que estemos bien fincados en este mensaje tan importante de cómo llego al cielo. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por el gran privilegio de abrir el libro precioso que tú tienes para nosotros, la Biblia, y el penetrar en las joyas que tienes allí para que nos apoderemos de ellas y podamos tener nuestro boleto al cielo seguro, irrevocable, totalmente gratis que tú tienes para nosotros. Te pido por este mensaje que podamos tener una maravillosa enseñanza y que pues seamos altamente bendecidos por esto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues Gálatas capítulo 6, versículos 14 al 18. Gálatas capítulo 6, versículos 14 al 18. Pablo dice lo siguiente: pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La semana pasada hablábamos de los motivos de estas personas que contradecían tan vehementemente al apóstol Pablo.
Veíamos que esos tres motivos muy importantes que tenían ellos eran, número uno, su orgullo, porque ellos pensaban que tenían la razón en seguir demandando que el hombre se ganara su propia salvación por medio del esfuerzo humano. Dos, cobardes, tenían miedo de la persecución que tendrían al seguir esta doctrina que Pablo fuertemente estaba predicando y que había visto por todo el Antiguo Testamento. No es por obras para que el hombre se gloríe, es por gracia, por medio de la fe. Y número tres, hipócritas, que le pones carga a los demás que tú mismo no puedes llevar. Inclusive ahí el versículo dice, el versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y hablamos mucho de los motivos de los que quieren gloriarse en la carne. Pero Pablo no quiere gloriarse en la carne, quiere gloriarse en la cruz de Cristo. Y entonces toma un viraje importante para dar las razones del por qué es importante gloriarse. Sí, gloriarse, y la palabra gloriarse podría traer la connotación pues un poco errónea de orgullo, de vanagloria, pero él dice, no, yo quiero gloriarme, no en mí, no en Pablo, no en quien soy, en lo que predico, sino en la cruz de Cristo. Ya lo hemos dicho constantemente, pero yo creo que tenemos que recalcarlo como lo hace el apóstol Pablo. Hay dos maneras en el mundo para que tú adquieras la salvación eterna ante Dios y vayas al cielo. Dos únicas maneras. La primera es por tu esfuerzo propio. Las religiones que te dicen si haces esto y haces esto otro y sigues todos estos mandamientos, tal vez, quizá, pueda ser, a lo mejor, que llegues al cielo. Esa es una manera, pero esa es una manera imposible, porque un solo pecado y tú no entrarías al cielo nunca. Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de toda. Entonces, pues Dios exige perfección. Y si quieres seguir el método, el camino de obtener tu salvación por tu propio esfuerzo, no vas a llegar nunca, porque necesitarías la perfección de Cristo. Así de perfecto es Dios, así de alta es la ley de Dios. Entonces elimina uno de los dos caminos totalmente del porqué, de cómo llegar al cielo. Aunque la mayoría del mundo es la que sigue ese camino. Déjame tratar de ser bueno, ya casi lo logro, bueno, fallo tantito, pero no estoy tan mal. No, no es que estés tan mal, estás mal, punto. Un pecado y tú no entras al cielo. No me importa que sigas todas las rigurosas leyes de cualquier religión, sea judía, sea católica, sea protestante, sea testigo de Jehová, mormón, adventista del séptimo día, ciencia cristiana, y hay tantas, en realidad hay tantas religiones como cabezas en el mundo, porque cada hombre tiene su propia religión. Entonces son dos maneras y esa la tenemos que descartar. Yo no llego al cielo nunca. Y esos que dicen que bueno, es cierto, a lo mejor unos cuantos pecadillos pues te impedirían entrar al cielo y entonces tienes que ir a purgarte, tienes que ir a purgar esos pecadillos para que entres al cielo sin pecado, porque en el cielo
no puede haber pecado. Entonces te purgas en el purgatorio, unos miles de años ahí purgándote para que después entres en el cielo. Pero eso no está en la Biblia. El purgatorio no existe, solo existe el cielo y el infierno. O entras o no entras. Dios no es como la escuela en donde puedo tomar segundas pruebas y otra vez hasta que las pase. Una vez que mueres, después de eso, el juicio, Hebreos 9:27. Entonces, la manera de salvarme a través de mi propio esfuerzo queda descartada. Dios no quiere religiones, Dios quiere una relación. Y por eso ahí en Mateo le hablaba a los religiosos de ese tiempo como hoy hablaría a los religiosos de nuestro tiempo. Ahí en Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que odia a su hermano ya lo mató. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha pecado. Entonces no está tan fácil, no son las acciones exteriores las que determinan, sino son las actitudes interiores. Por lo tanto, Dios no quiere que sigas una religión, Dios quiere que tú tengas una relación personal con Él. Y nos lleva a la segunda manera de llegar al cielo, que es la cruz de Cristo. Dios en la eternidad, antes que el hombre fuera creado, sabiendo el riesgo que habría al crear al hombre, determinó en concilio eterno con Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, el poner una solución al problema de lo que el hombre tendría como un verdadero obstáculo, que es su orgullo. Yo me voy a salvar. Cristo dijo, yo me convierto en hombre y pago lo que se demanda por el pecado. Y entonces Cristo vino a la tierra y estuvo en la tierra no para crear una religión, no para hacer milagros, no para hablar bonito, sino para ir a la cruz y con su muerte pagar el pecado del hombre. Él nunca pecó, pero sin embargo fue a la cruz para pagar por tu pecado. Y si yo agarro ese sacrificio a mi haber, yo tengo salvación. Y ser salvo por fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Segunda de Corintios 5, 21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la manera como el hombre puede llegar al cielo. Es una manera fácil, pero no tan fácil. Fácil porque Cristo ya pagó el infierno que merecemos, y lo merecemos todos, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno que se pudiera escapar del terrible juicio de Dios. Pero Cristo, sabiendo eso, pagó con su sangre, derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener entrada al cielo, basados en lo que Él hizo, no en mi esfuerzo propio. Mi esfuerzo propio nunca llegaría a las demandas de Dios. Así es. Pero desde el inicio de los orígenes del hombre, el hombre ha intentado el primer camino, el camino de ganarme mi salvación por mi esfuerzo propio.
Eso lo hizo el príncipe de los ángeles, Satanás. Satanás quiso ser igual a Dios. Satanás mismo tuvo su propio camino. No estuvo contento en ser el segundo más importante del universo, sino que quiso derrocar a Dios. Isaías 14, versículos 12 al 15. Isaías 14. Vamos a ver aquí Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú serás derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. En este pasaje hay 5 yos. Yo subiré, yo seré, yo me sentaré, yo. Y ese es el problema que todos tenemos, porque Satanás, habiendo caído de la gracia de Dios por su orgullo y vanagloria, se lo pasó al hombre allí en el huerto del Edén. Y lo vemos en Génesis con Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 17, que dice: al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre quiso tener su propia ley, no obedecer a Dios. Yo mando, yo. Lo había tomado de Satanás mismo, que lo tentó. Y Adán y Eva cayeron en esa primera camino para llegar al cielo. Yo puedo, yo lo hago, yo no necesito a Dios. Yo puedo agradar a Dios y demostrarle a Dios que yo puedo. Bueno, después vino Caín y Abel, en donde pasó lo mismo. Abel siguió el mandato de Dios de ofrecer sacrificio de sangre y trajo un corderito para agradar a Dios, mientras que Caín trajo lo mejor de sí, de sus cosechas, legumbres y frutos, cuando Dios no quería el esfuerzo humano, quería la obediencia. Y ahí empezó este camino que se llama el esfuerzo propio, la religión, la manera como yo me voy a ganar al cielo. El problema es bastante paradójico, porque yo siempre estaré totalmente inseguro si me lo puedo ganar o yo. Porque como soy un hombre que voy contando las buenas obras que tengo y ya tengo 10,000 millones, no sé si todavía me faltará 1 o 2. ¿Cuántas más tengo que hacer? ¿Cómo puedo yo llegar al cielo? Y estamos en total incertidumbre y una vida frustrada porque no llegamos. Siempre te faltará algo más. Bueno, Cristo nos quita toda esa incertidumbre, siendo Él el que gana el cielo a favor nuestro, y lo único que tenemos que hacer es aceptarlo para nuestra vida. Pero Satanás nos ha guiado a través de todos estos siglos en sentido contrario. Segunda de Corintios, capítulo 11, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al
13 al 15, Segunda de Corintios, capítulo 11, 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sí, Satanás le gusta la religión, Dice, no, vamos para acá, hay que seguir todos estos preceptos de la religión y vas a ver que tú a lo mejor, tienes que hacer un gran esfuerzo, pero a lo mejor vas a llegar. No es cierto, no vas a llegar nunca por ese camino. Si fuera por ese camino, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué venir? ¿Para qué morir por el hombre? Es absurdo, es ilógico, es totalmente fuera de sentido. La única manera de acercarse a Dios y entrar al cielo es por su gracia. Maravilloso regalo de Dios en Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23, pero el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por medio de la redención que hay en Cristo Jesús. Bueno, pues estas personas que estaban llegando a Galacia para contradecir lo que Pablo había estado predicando por todo el territorio de Galacia, se gloriaban en su carne, en su propio esfuerzo, diciendo, yo me voy a ganar mi cielo. Mientras que Pablo se gloriaba, sí se gloriaba, pero no en sí mismo, sino en la cruz de Jesús. Lo vemos en el primer versículo que estamos estudiando en esta noche, que es Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sí, yo me voy a gloriar, pero me voy a gloriar solo en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2, que dice, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2, me propuse, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa era la predicación de Pablo. Esa fue la predicación de Jesús mismo, que se ofrecía como el Salvador del mundo. Y allí en la cruz pagó por nuestros pecados. Y ese debe de ser también nuestro tema. La cruz de Cristo, ahí se consumó mi salvación. Lo único que tengo que hacer es agarrarla, es apropiármela, haciendo de Cristo el Salvador de mi vida. Gloriarse tiene la idea, esté lejos de mí el gloriarme. Gloriarse tiene la idea de alabanza, siendo pecado cuando es para uno mismo. Qué orgulloso, qué presumido, qué vanaglorioso. Como lo puede decir Filipenses capítulo 3, 18 y 19. Filipenses capítulo 3, 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije ya muchas veces, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero el gloriarse viene a ser una virtud cuando es para Dios. Los siguientes versículos, Filipenses 3, 19 y 20.
20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Primera de Corintios 1:31. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 31. Primera de Corintios 1:31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, Pablo quiere gloriarse, dice aquí, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que lo hace él estar justificado ante Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, no por las obras, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de Pablo, ese es el mensaje de Dios, ese es el mensaje que se ha transmitido a través de los siglos. La salvación no te la ganas tú, nunca te la podrías ganar, no podemos. La salvación es por Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Cristo. Se abrió el cielo completamente ante esta realidad. Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es en la cruz en donde yo quiero gloriarme. La perfección demandada por Dios se hizo realidad para el pecador. Si vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 14, Colosenses capítulo 2, versículo 14, vemos ahí que dice, Colosenses capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pues entonces Pablo se gloría, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Allí se consuma mi salvación, no en las obras que yo pudiera hacer. Nuevamente digo que si tú puedes ganarte la salvación por ti mismo, siendo bueno, haciendo buenas obras, lo que pasó en la cruz no tiene ningún sentido. Es locura. Gálatas 2, versículo 21, Gálatas 2, 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, por lo que yo hago, por seguir la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí? El hombre no es así, el hombre no es bueno. Aún nuestras justicias, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia, y caímos como el viento y fuimos llevados como una hoja. Isaías 64:6.
No, no somos buenos, para nada somos buenos. Queremos ser buenos, hacemos obras buenas, pero nuestros pecados exceden con creces a lo que queremos hacer bien. Y no es una balanza en donde pones todas las cosas buenas contra todas las cosas malas, para que, siendo la balanza de lo bueno mejor, pues ya la hice. No es así, sino que todos nuestros pecados están de un lado, y del otro lado tiene que estar Cristo para mover la balanza, porque nuestras obras nunca moverían un solo pecado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24, es que son tantos versículos que afirman esto que estamos diciendo. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sí? Pablo sí tenía de qué gloriarse, mucho más que los que estaban contradiciéndolo con un evangelio diferente, que no era ni evangelio, sencillamente era su propio orgullo. Filipenses capítulo 3, y creo que es el versículo 3. Versículo 4, Filipenses capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más. Circundado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero, un gran pero aquí, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo eso solo levantaba mi orgullo, el gloriarme en mí mismo. Es basura. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él entiende que él era un gran religioso y aventajaba a muchos de su nación en el judaísmo, pero eso lo hacía solamente tener más orgullo y de esa manera estar más alejado de Dios. Eso no es lo que Dios quiere, que nos gloriemos, pero en la cruz de Cristo, humillados, totalmente perdidos, vamos a la cruz de Cristo en necesidad absoluta de un Salvador. Por eso dice Pablo, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y da 3 razones, Pablo, para gloriarse en la cruz de Cristo. La primera de ellas es que nos libera de la esclavitud del mundo. Y lo vemos en el versículo, pero lejos esté de mí el gloriarme, Gálatas 6:14, que es el pasaje que estamos viendo. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está, por quien el mundo
me es crucificado a mí y yo al mundo. Y lo que está diciendo a Pablo es, porque en el mundo yo he muerto, no quiero saber nada del mundo, y el mundo no quiere saber nada de mí. Estoy fuera de él. El mundo va en sentido contrario. El mundo no es amigo de Dios, es enemigo de Dios. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Una razón poderosa de Pablo para no gloriarse en la carne, sino estar libre del mundo. El mundo, no estamos hablando del planeta mundo como la esfera terrestre, sino el sistema cosmos que impera en el mundo, un sistema de egoísmo, de fuerza, de vanagloria, de egocentrismo, en donde vemos el resultado de ese cosmos, en donde son guerras y pleitos y celos y mentiras, intrigas y mil cosas más. El hombre contra el hombre todo el tiempo. Una vida sin Cristo se caracteriza precisamente por todo eso. Víctima del sistema. Nace en ese sistema, adquiere el conocimiento de ese sistema y vive en ese sistema. Una vida sin sentido, sin propósito, sin razón de ser, sabiendo que pronto va a morir, pero no hace nada al respecto, sino que está muy engranado en las distracciones que el mundo le ofrece, controlado por la carne, sea en pecado grave o sea simplemente en la vanagloria de satisfacerse a uno mismo día tras día. Yo soy número uno, yo sobresalgo en esto o en aquello, y no hay ningún problema en hacer eso, pero no vivir para eso, porque es una vida muy, muy vacía. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 32. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Dedicarnos a vivir la vida es muy corta y después, pues quién sabe qué va a pasar. Qué vida tan absurda. Como dijo la lápida de un muerto que puso ahí en la lápida, esta es la vida de uno que nunca supo qué pasó, nunca entendió, sino que vivió la vida y se fue sin tener ningún significado de ella. No, la vida tiene significado. La vida es conocer a Dios, glorificarlo aquí en la tierra y después pasar la eternidad con Él. Esa es una vida con satisfacción, una vida con contentamiento. La otra es una vida sin sentido, vacía, aburrida, totalmente miserable. Finalmente me voy a morir. En Cristo sí todo tiene sentido y se vive para la eternidad, sabiendo que Dios va a terminar el trabajo. Vivir para Cristo es solamente acumular tesoros para el cielo, en donde allá disfrutaremos la eternidad con Él. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, que dice, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Tener una vida en Cristo sí
hace que la vida tenga sentido. Pablo dice estar muerto para el mundo. El mundo no me ofrece nada. El mundo me quita, no me da. Sí me dice, perdón, sí ofrece mucho, pero no me da nada, porque el mundo no te puede dar lo que el mundo no tiene. El mundo es un pozo vacío en donde no hay nada. Así es. Y entonces Pablo dice, yo estoy muerto para el mundo está muerto para mí, yo no le hago caso, no me interesa. Yo estoy muy contento en Cristo. Y nos influye por corto tiempo, pero ya está muerto. Como dice Juan capítulo 17, Juan 17, la gran oración al Padre, Juan 17, empezando en el versículo 1, Juan 17, 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y luego en el versículo 14, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Versículo, bueno, estaba yo leyendo a Juan 17, 6, perdón, he manifestado tu nombre, y 17, 7. Me voy al 14, Juan 17, 14, yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció, porque no son del mundo como yo, tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vaya razón preciosa que tiene Pablo para gloriarse en la cruz de Cristo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y ahora en Cristo yo tengo una verdadera posición poderosa. Ya no soy engañado por el mundo que me ofrece mucho y no me da nada, sino que realmente tengo los ojos bien abiertos y sé dónde está lo verdadero. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Perdón, Primera de Juan, capítulo 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dios quiere que tengamos victoria sobre el mundo, y Pablo dice, yo estoy crucificado al mundo, como lo dijo en Gálatas 2:10, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. ¿Sí? Bueno, pues hay una poderosa posición en Cristo y lejos, muy lejos del mundo, en donde realmente lo único que yo recibo son puros golpes, miseria, calamidad, perdición y finalmente un vacío total. Pablo ha muerto
al mundo, incluyendo sus sistemas religiosos. Porque el mundo también te ofrece religión. Claro, vente aquí alabamos a Dios a nuestra manera. Claro, gloriándonos en nosotros mismos. Y tenemos aquí una organización tremenda religiosa para que tú puedas estar satisfecho en ese pequeño cuadrito de tu vida. Pero no es un pequeño cuadrito de tu vida, es el todo de tu vida. Y el mundo nos engaña aún ofreciéndonos un Dios que no es Dios, la religión. Romanos capítulo 6, 6 y 7. Romanos capítulo 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Colosenses 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviésemos en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Son mandamientos de hombres, son mandamientos que los hombres te dan para que tú, engañado, busques a Dios por ahí, pero ahí no está Dios y tu vacío continúa y tu vida contradice lo que tú quisieras que fuese. Es venir a Cristo y dejar realmente al mundo. Por eso Pablo dice, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Una razón poderosa para gloriarte en la cruz de Cristo y dejar atrás el mundo. Pero bueno, esa es una razón, pero tenemos otras dos razones que Pablo nos comenta aquí en estos versículos. Y dice el siguiente versículo, porque, versículo 15 de Gálatas 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La circuncisión para los judíos era la señal de que estaban con Dios, pero ellos habían cambiado tanto que la circuncisión era el tener a Dios, y no, era solo una señal de que ya tenías a Dios, y eso se lo da Dios a Abraham allá en el capítulo 15 y 16 de Génesis, que sería una señal de que él estaba con Dios. La circuncisión me hace que sea Dios mismo. No, ni la circuncisión vale algo. No es cuestión de meterte a una religión, no es cuestión de cumplir con ciertos preceptos semanales, de bueno, yo le doy su pedacito a Dios y el resto de la semana pues yo hago lo que yo quiero en mi propia vida. No, ni la circuncisión vale algo, ni tampoco la incircuncisión, el no tener ninguna religión y entonces decir pues nada de eso. La razón que Pablo dice es que no puedo yo confiar en nada de eso. Nada de este mundo tiene poder,
ni siquiera la religión antigua y celosa de Pablo. Después de todo, el judaísmo sí lo puso Dios. Fue la única religión que puso Dios en el Antiguo Testamento. Pero no la puso para que siguieran la religión, sino para que vieran que no podían seguir la perfección de Dios y buscaran un Salvador. Así es. Y bueno, el mismo apóstol Pablo tiene que reconocerlo en su vida anterior. Saulo de Tarso, el gran catedrático, el gran fariseo, el gran hombre religioso que está totalmente vacío e inclusive persiguiendo a Cristo mismo. Hechos capítulo 9, versículo 5. Hechos 9, 5, en donde se le aparece Jesús en el camino a Damasco, a Saulo de Tarso, versículo 5, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Sí, Saulo de Tarso, con tu gran religión quieres aplastar la verdadera realidad de Dios, pero realmente es inútil. Es dar coces contra el aguijón. Coces quiere decir las patadas del caballo no hacen nada contra el aguijón ya enterrado en la carne del caballo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Allí Saulo de Tarso está enfrentándose a la realidad de su vida vacía y le dice, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ahí cambia Saulo de Tarso al gran apóstol Pablo, en donde entiende que la religión no vale nada, ni tampoco la no religión no vale nada, sino realmente una nueva creación, un nacer de nuevo, una transformación interna que yo tengo para tener una relación directa, una comunicación fuerte, intensa, profunda con Dios mismo, sin intermediarios. No necesito sacerdotes, no necesito fariseos, no necesito predicadores. Yo voy directamente a Dios, una nueva creación, como Jesús mismo se lo dijo a Nicodemo, allí en Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era un gran religioso, un gran fariseo, pero no le entendió a Jesús, y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Que acaso yo me tengo que hacer otra vez pequeño y físicamente nacer otra vez? Pero no, de eso no estaba hablando Jesús, estaba hablando de un cambio en el interior. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, que viene de tus padres, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, Nicodemo, que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y que Pablo hizo en ese camino a Damasco. Cambió de ser Saulo de Tarso a el apóstol Pablo. Simón Pedro cambió al ver a Jesús en el capítulo 1 de Juan, versículo 40, tú eres Pedro,
Le dice, permítame, Juan 1:40. Juan 1:40. No, es 42. Y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Dios cambia el nombre de las personas para enfatizar un cambio en el interior de ellos, de Abraham a Abraham, y así ellos también. Y nosotros que no cambiamos de nombre, mi nombre sigue siendo el mismo, me llamo Carlos, pero el 28 de febrero del año de 1977 hubo una transformación interna preciosa en mi vida, como si hubiera nacido de nuevo, una nueva creación, y empezó una vida llena, teniendo a Cristo como el Salvador y dueño de mi vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces Pablo tiene una segunda razón poderosa, que no tiene que seguir la carne, es una nueva creación, no tiene que seguir los apetitos de su carnalidad, sino que ahora tiene un espíritu viviendo dentro de él, a Cristo mismo. Pero hay una tercera razón, que es el poder de salvación. Versículo de Gálatas 16. A todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea ellos y al Israel de Dios. Los que andan conforme a la cruz tienen frutos conforme a la cruz, tienen frutos de salvación, tienen paz en su interior. Vaya palabra tan grandota que es la paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice Juan 14:27 y luego 16:33. Estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vaya, qué palabra tan bonita que solamente podemos adquirir en Cristo Jesús. Nada te da la paz. El mundo no tiene paz, solamente Cristo. Isaías 26, 3 y 4, tú guardarás en completa paz en aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Perseverar en Dios, que es la fortaleza de los siglos. ¿Sí? La paz de Dios, la paz de Cristo. Y por otro lado, misericordia que nos ofrece Dios a nosotros, para que nosotros también la ofrezcamos más adelante. Estad en paz con todos los hombres, en cuanto sea de vosotros, dice Romanos capítulo 12. Y sí se puede, cuando Cristo te ha dado la paz y te da la misericordia. A este pueblo, al Dios, al Israel de Dios, al Israel que somos todos nosotros, descendientes de Abraham espiritualmente, porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Vaya maravillosa promesa de Dios que nos da, si tienes a Cristo en tu corazón, si te determinas a tener esa meta y no seguir al mundo y perder tu vida allí totalmente, porque allí no hay nada. Así es. Bueno, pues son las tres razones por las cuales Pablo se gloría en la cruz de Cristo.
y termina su carta con gran victoria. De aquí en adelante nadie me cause molestias, dice el versículo 17 de Gálatas, capítulo 6, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de el Señor Jesús. Vaya que si tiene las marcas, porque el mundo rechaza el mensaje de Cristo. El mundo está contra Cristo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice el versículo 2 de Juan, versículo 15. Y dice, bueno, y si quieres saber cómo me ha ido a mí, pues ve mi espalda con tantas marcas que tengo de azotes y apedreo que me ha dado el mundo a mí, porque está en contra de lo que yo predico. Pablo ha pagado el costo de servir a Cristo, pero es un costo muy barato por los beneficios inmensos que recibió. Beneficios que tú recibes si sigues a Cristo, aunque el mundo te rechace. Juan capítulo 15, versículo 18. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 18, que dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Bueno, pues Cristo tuvo una muy amplia y grande recompensa para el apóstol Pablo al entrar en la eternidad con tantas marcas del Señor Jesús. Y termina la carta en su grito de victoria: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Un grito de victoria a la gracia. La gracia de Dios es la que nos lleva a la salvación. La gracia de Dios es la que nos lleva a tener una vida abundante aquí en la tierra. La gracia de Dios es la que nos da entrada al cielo por la puerta grande, no la ley. La ley solamente me condena. Y la exhortación del apóstol Pablo en estas últimas líneas de su carta es que esa gracia esté fuertemente en nosotros, porque Dios nos ha dado la libertad en Cristo y Pablo quiere que perseveres en esa libertad. Gálatas capítulo 5, versículo 1, Gálatas 5, 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud en la religión. No. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quieres tú tener la libertad en Cristo? ¿Quieres tú tener una nueva creación? Versículo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ven a la libertad de Cristo, deja atrás tu yo, deja atrás el mundo que tanto te distrae y no te da nada. Ven a Cristo,
Ven a Cristo esta misma noche. Dale tu corazón a Él. Dile: sí, he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno de que tú me escuches, pero yo vengo para que tú me perdones y sé que tú eres un Dios perdonador. Perdóname y dame la vida eterna que tú ofreces en Cristo Jesús, porque tú mandaste a Cristo para morir por mí en la cruz, por mí, exclusivamente por mí. Regálame la vida eterna en todo su contexto para entrar por la puerta grande y pasar la eternidad contigo. Esta noche yo quiero que tú digas esas palabras, que hables tú con Dios y le digas eso: perdóname, Dios, entra en mi corazón, sé mi Salvador, sé mi Señor. Con esto terminamos la carta a los Gálatas. Ojalá que con todas estas enseñanzas estés totalmente reafirmado en tu libertad en Cristo y no sujeto al yugo de esclavitud a la ley, sino en la gracia de Dios. Con la amplia seguridad de que vamos a entrar por la puerta grande. Cristo ya pagó por mí y ese pago es mío. Bueno, pues terminamos el libro de Gálatas. Vamos a empezar otro tema la semana entrante y sé que todas estas enseñanzas nos van reafirmando en nuestro camino a la eternidad. Ya no falta mucho y que entremos por la puerta grande y gocemos la presencia de Cristo por toda la eternidad. Yo les pues pido que Dios bendiga esta semana para ustedes. Estaremos aquí el jueves que entra con otro tema. Ya Gálatas se acabó, pero un gran tema de la libertad, pero hay otras maravillosas cosas que queremos hablar de la palabra de Dios y empezaremos con otra cosa la semana entrante. Mientras tanto, que Dios te bendiga ampliamente, que sea el gran compañero de tu día, de tu semana, de tu vida. Buenas noches.